Hola, bienvenidos a esta nueva formación de Tiza y Ratón. Soy María Rojas y hoy os voy a hablar de 6 sencillos pasos para invertir nuestra aula, nuestro curso, nuestra formación, con el concepto que se le llama Flipped Classroom o clase invertida. Pero, ¿qué es esto exactamente de la clase invertida o Flipped Classroom? La clase invertida es una estrategia formativa que aboga por cambiar el qué y el dónde se llevan a cabo los procesos docentes, llevando la teoría a casa y la práctica al aula. En el aula tradicional, tal y como la conocemos hasta ahora, el profesor da sus clases magistrales, que son más bien de tipo teórico, y el alumno adopta un rol más bien pasivo. Mientras que luego en casa el alumno es el que se vuelve activo y es el que tiene que aplicar o practicar los conocimientos que supuestamente ha adquirido en clase a través del profesor. En ese momento de aplicación de conocimientos el alumno está solo y no tiene el apoyo ni del profesor ni de sus compañeros. En la clase invertida se aboga exactamente por lo contrario, es decir, porque el profesor mande unas tareas para adquirir los conocimientos más teóricos desde casa, de manera que así el alumno puede ir al ritmo que él quiera y que él necesite. Si necesita ver un vídeo 3 veces, que lo vea 3 veces, si necesita leerse 2 veces un artículo, que se lo lea 2 veces, y así no retrasa ni impacta el avance del resto de la clase. Pero por otra parte luego, cuando llega el momento de aplicar esos conocimientos, vamos a estar todos en el aula con el refuerzo del profesor y con la ayuda de los compañeros, además de, por supuesto, el desarrollo de otras competencias que supone el trabajo colaborativo. Entonces, esto es más o menos lo que representa el aula invertida. Pues antes de empezar con los 6 pasos para invertir la clase, nos va a ser muy cómodo entender muy bien los 6 niveles de aprendizaje definidos por el señor Bloom. Este dividió los objetivos de aprendizaje en 6 niveles, siendo los 2 primeros entender y memorizar, y los siguientes aplicar, analizar, evaluar y crear. Estos segundos, es decir, los niveles como superiores de aprendizaje, solo se pueden conseguir si antes se habían conseguido los primeros. Es decir, es lógico, no se puede evaluar o crear algo o aplicar algo si antes no has entendido bien unos determinados conceptos. Entonces, esta división de objetivos de aprendizaje nos van a venir genial para invertir nuestra clase, porque los 2 primeros niveles de aprendizaje son más adecuados para trabajarlos desde casa a nuestro ritmo, mientras que los objetivos formativos de los niveles superiores son más adecuados para trabajarlos en clase y también para trabajarlos de manera colaborativa. Entonces, con esta clasificación en 2 grandes bloques de objetivos tendremos ya muy claro, y esto es un primer punto avanzado a los 6 pasos, qué vamos a poder trabajar en clase y qué vamos a poder trabajar fuera de clase. Pues el primer paso para la inversión de nuestra formación es la correcta definición de los objetivos de aprendizaje. Entonces, si ya vosotros tenéis un curso montado, una clase montada, lo más probable es que ya tengáis estos objetivos definidos. Si no, pues manos a la obra a definirlos. Yo voy a utilizar estos 5 objetivos de ejemplo y de base. Por supuesto son ficticios e inventados, pero bueno, es como si estuviésemos definiendo o invirtiendo la clase de una formación de idiomas básica. El segundo paso, por tanto, sería estos objetivos que yo he definido, ya sea porque los acabo de crear o porque yo ya los tenía trabajados, es clasificarlos según los niveles de aprendizaje definidos por Bloom. Es decir, estos objetivos pertenecen a los 2 primeros niveles, estos que hemos dicho que van a ser ideales para trabajar desde casa, o pertenecen más bien a estos 4 niveles superiores que pertenecen al grupo que se trabaja muy bien en modo presencial con un grupo de estudiantes. Bueno, pues yo he cogido estos 5 objetivos que me he inventado y los he clasificado de manera que el 4 y el 5 son aquellos que voy a poder trabajar desde casa, mientras que del 1 al 3 son aquellos objetivos que son más adecuados para trabajarlos en
en el aula, presencialmente, con todo el grupo de alumnos. En el tercer paso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para cada uno de los objetivos que he clasificado como para trabajar en casa, voy a definir qué acciones o qué actividades el alumno debe realizar para cumplir dicho objetivo. Entonces, en este ejemplo yo he cogido el objetivo número 5, que es aprender el vocabulario básico de situaciones cotidianas, y para eso he definido 3 tipos de actividades, tipo he recopilado una serie de vídeos, una serie de lecturas, una serie de artículos de blog que el alumno tiene que revisar antes de la clase presencial. Como ya he dicho, esto lo tenemos que hacer, de hecho siguiendo el mismo un poco como una plantilla, tenemos que hacerlo para cada uno de los objetivos que nosotros nos hayamos marcado como para trabajar en casa. En nuestro caso serían el objetivo 4 y el objetivo 5. Una vez yo he definido todas las actividades para conseguir cada uno de estos objetivos de aprendizaje, que son el 4 y el 5, que son los que ya he dicho que vamos a realizar desde casa, tengo que plantearme ir a por los siguientes objetivos, que son los que voy a realizar en el aula. Pero antes de eso, quiero que paremos un momentito para ver cómo vamos a cruzar este puente entre casa y aula. Y para ello vamos al paso 4, que es precisamente definir unas actividades de transición. Esto responde a un reto, al reto que tienen los profesores de, por ejemplo, asegurarse que los alumnos hayan realizado todas las actividades que les hemos planteado para realizar en casa. También nos sirve para un poco sincronizar los diferentes niveles con los que llegan los alumnos, de haber hecho las actividades en casa y de haber entendido algunas cosas y a lo mejor no todas, ¿vale? Y luego pues eso es una especie de puente para pasar de las actividades fuera de clase a las actividades dentro de clase. Entonces os he puesto aquí unos cuantos ejemplos, como el hecho de realizar un mini test para validar conocimientos, como el hecho de que los alumnos, por ejemplo, pues vengan y nos presenten 3 o 4 post-its con los conceptos más relevantes que han aprendido en las actividades en casa, o que haya un mini debate, o incluso que el profesor haga una pequeña introducción, muy breve resumen de lo que se supone que se ha visto en casa también. Y en algunos sitios hablan de ticket de entrada y a veces incluso de ticket de salida, eso lo veremos luego, como el concepto de que para poder entrar a la clase tienes que hacer algo previo. Esto podría ser cualquiera de las actividades que os acabo de comentar, el resaltar los puntos, o el mini debate, o un mini test, pero en cualquier caso es el concepto de ticket que te da la opción a sumarte a la clase, ¿no? En el paso 5 lo que vamos a hacer es definir las actividades que realizaremos en clase para el cumplimiento de los objetivos a conseguir de forma presencial. En nuestro ejemplo eran del 1 al 3. Para el objetivo 1, por ejemplo, expresarse oralmente en situaciones sencillas y habituales, he definido pues esta serie de actividades que me invento, ¿eh? Por ejemplo, pues simular conversaciones, hacer que los alumnos expongan ante sus compañeros, chatear, montando un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en el idioma que estamos intentando aprender, o bien simular llamadas entre diferentes compañeros, ¿eh? Como ya dije, este paso se repite para cada uno de los objetivos a trabajar desde el aula. Y por último llegamos al paso 6. Este es el momento de concluir o de cerrar la sesión formativa. Y aquí lo que vamos a hacer es diseñar actividades que nos permitan, por ejemplo, recapitular los puntos que consideremos más importantes de la formación, o comprobar si el alumno ha logrado los objetivos de aprendizaje. Y también es el momento de escuchar dudas e ideas que nos puedan ayudar a mejorar. Por eso os he puesto aquí una serie de ejemplos. Podemos hacer exámenes, podemos hacer test más pequeños, encuestas, votaciones, y seguro que se os ocurren 1000 maneras más. Así que, resumiendo, los 6 pasos para invertir nuestro curso o formación son estos que os pongo aquí. El primer paso sería la definición de objetivos. El segundo paso sería la clasificación de estos objetivos para saber si son de consecución en clase o fuera de clase. El paso 3 sería la definición de actividades que me van a ayudar a conseguir los objetivos de fuera de clase.
Después, en el paso 4, definiré unas actividades para hacer un poco de puente entre las actividades de casa y las actividades de clase. El paso 5 son definir las actividades dentro de clase para la consecución de dichos objetivos, y el último paso sería un poco definir qué actividades me van a ayudar a cerrar y a concluir esta sesión formativa. Muchas gracias, esto es todo. Si os ha gustado, compartir, darle al like, suscribiros o comentar, y me encantará responderos. Chao, chao.